Vamos a irnos a la palabra. Yo he estado hablando con Dios y tenía como varios mensajes ahí que quería compartir, y cuando repasaba los versículos era como sí, pero no hoy, ¿verdad? Y Dios, cuando estaba leyendo estos otros versículos y buscando el corazón de Dios, Dios me decía cuán importante es que tú y yo recordemos promesas que tenemos en Él. ¿Por qué? Porque cuando avanzamos en esta vida terrenal, tenemos cosas hermosas, pero también batallas difíciles que enfrentar. Y es importante que tú y yo nos vistamos de esa verdad divina que nos da identidad, que nos dice quiénes somos, que nos hace saber con qué contamos de parte de Dios en nuestro caminar diario, y que nos aferremos a esta verdad y se vuelva nuestra identidad. Porque es muy fácil para el ser humano olvidarse de repente de esa realidad espiritual que está constantemente rodeando nuestras vidas. Y tenemos que traerlas a memoria y tenemos que afirmarnos en ella para que no caigamos en los engaños del enemigo, cuando el enemigo quiere decirte que Dios nos ha abandonado o que nos hace sentir que estamos solos en todo lo que tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir. Ciertamente Dios es fiel en nuestra vida y nos acompañará siempre. Y yo quiero que primero vayamos espéreme que no me quiere abrir ya está. Vayamos al libro de Isaías y vamos a leer en el capítulo 41 los versículos del 8 al 10. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Y dice así la palabra: pero tú, Israel, acuérdense que cuando Dios habla a Israel en el Antiguo Testamento está hablando al pueblo judío, pero cuando Cristo viene a la tierra y derrama su vida por nosotros nos constituimos en el Israel espiritual, el Israel que fue insertado en el árbol de salvación y de vida, y fuimos adoptados, justo como lo ministraba Miguel hace un ratito en la Santa Cena, ¿sí? Nos volvemos ese Israel espiritual, es decir, los gentiles que reciben a Cristo son insertados en esta promesa. Entonces esta promesa también es para nosotros y dice así: pero tú, Israel, eres mi siervo. Y le está hablando a Jacob, al hijo de Abraham. Ahora, ¿somos tú y yo hijos de Dios? Sí, ¿verdad? Y venimos de la misma descendencia de Abraham. Exacto, ¿verdad? Somos parte de toda esa simiente de Abraham que Dios prometió, de donde vendría el pueblo de Dios, ¿sí? Gracias a Abraham espiritualmente descendemos de él. No tenemos el linaje sanguíneo, pero sí espiritual. Amén. Ok. Y dice así: a quien yo escogí. A ver, ¿cuántos de nosotros de repente se nos olvida que Dios te eligió? Que Dios te escogió a ti. No fue por casualidad. Dios nos ha elegido desde el principio de la fundación del mundo. Tú no eres un producto de un accidente. Eres el plan divino de Dios. Y eso es importante, nunca olvidarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos eligió a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de algún pasado que tú y yo podamos tener fuera de Cristo, a pesar de los errores que hemos cometido, y aún nos eligió sabiendo que al conocerlo a Él posiblemente tropezaríamos también. Pero Él nos ha elegido. Cuán importante es esta verdad, porque el enemigo siempre va a tratar de llenarte de rechazo y de hacerte creer que tú no eres digno de ser llamado hijo de Dios. Pero Dios nos lo recuerda constantemente en su palabra, y lo está haciendo aquí con Jacob y nos lo está recordando a nosotros a través de este versículo. Y dice: desciendes de mi amigo Abraham. Cómo me encanta esa frase. ¿Tú te imaginas que Dios se refiriera a ti como amigo?
O sea, es Dios, el Todopoderoso. Y está diciendo, a ver, ¿quién era Abraham? Era un hombre como tú y como yo. Un ser humano con sus imperfecciones, un ser humano con sus batallas. ¿Cuántas veces vamos al libro de Génesis y encontramos a Abraham dudando? Otras veces lo encontramos mintiendo, diciendo que su esposa era su prima. Es cierto, era su prima, pero ya dejó de ser prima cuando se casó con él, ¿o no? Pero como tenía miedo que lo asesinaran a él por la belleza de ella, en 3 ocasiones miente sobre ella. Entonces encontramos a un hombre que ama a Dios, que cree en Dios, que tiene una fe impresionante, pero que Dios llega a sus imperfecciones y lo transforma y lo renueva y le ayuda a caminar en una dimensión diferente. Pero en esa relación que Abraham tuvo con Dios, Abraham decide creerle a Dios y decide entregarle absolutamente todo de su ser, al grado que, fíjese cómo empieza Abraham, ¿verdad? Con estas cojeras, dudas, mentiras, y de repente está avanzando con Dios, está creciendo con Dios, y encuentras a un Abraham que Dios le dice: a ver, quiero que me entregues a tu hijo, al hijo de la promesa, al que había esperado más de 20 años, a través del cual su fe había sido potenciada, porque atreverse a creer en que su esposa podía concebir a una alta edad, habiendo sido siempre una persona no fértil, ¿verdad? Toma toda tu fe, toma conocer a Dios en una dimensión mayor. Y después de haber pasado esos obstáculos humanos, donde Dios lo llevó a creer en Dios en niveles no antes vistos, Dios le dice: entrégamelo en sacrificio. Ahora, Abraham entendía lo que era un sacrificio, porque él sacrificaba constantemente corderos delante de Dios, y sabía que eso era degollar y quitarle la vida a su hijo. Yo no sé qué haríamos tú y yo si algo así nos pidiera Dios. Tal vez Dios hoy no te va a pedir que mates a nadie, ya no estamos en ese tiempo, pero posiblemente te va a decir: entrégamelo para mi servicio. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños para nuestros hijos y pensamos en carreras que puedan darles a ellos una estabilidad financiera fuerte y que les vaya bien? Algunos querrán que sus hijos sean médicos, otros arquitectos, otros administradores, otros ingenieros, pero tenemos sueños. Y de repente viene Dios y dice: ¿sabes qué? Quiero que sea pastor. Y te mueve tu sueño. ¿Seríamos nosotros capaces de morir a lo que llamamos seguridad humana para entregarle nuestros hijos a Dios y dejar que nuestros hijos vayan por la senda que Dios decide o escoge? Y aquí está Abraham recibiendo una instrucción de Dios, pero Abraham tenía una certeza: mi Dios es bueno, mi Dios es amor, mi Dios jamás hará algo para dañarme y jamás va a incumplir una promesa. Y él ha dicho que de mi simiente iba a salir toda una generación que no se podía contar, porque sería como la arena del mar, ¿o no? ¿Cuántas veces Dios te da una instrucción que parece ir en contra de la promesa que Él te ha dado? Y titubeas y dudas y dices: ¿lo hago o no lo hago, tío? Ay, no, es que me da miedo, Señor. ¿Y qué si la cosa se va por otra dirección de la que yo no quiero que se vaya? Pero Abraham, ¿qué hizo? Abraham le dijo a Dios: te creo, porque sé que aunque yo lo diera por sacrificio, lo voy a ver resucitarse. ¿Por qué? Porque tú vas a cumplir la promesa, porque tú no mientes. Llegó a conocerlo en tal dimensión que aun cuando Dios le pedía algo que pareciera ir en contra de todo lo que él humanamente podía esperar, él tenía la certeza que Dios no le iba a fallar. Quiero que te preguntes a ti mismo, y me pregunto yo también: ¿es esa la certeza que tenemos de Dios? O cuando estamos en momentos
de situaciones difíciles, donde no vemos luz, donde aparentemente Dios no está haciendo nada, de repente entra la duda, la incertidumbre, el temor. Y tenemos miedo de lo que Dios pueda permitir y empezamos nosotros a hacer nuestro propio camino, a buscar nosotros resolver, tratando de ignorar a Dios de alguna manera. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esas situaciones y resolvemos a nuestra manera y en nuestras fuerzas porque pensamos que Dios no está haciendo nada? Pero aquí tenemos un ejemplo perfecto de un hombre humano que padeció como tú y yo de debilidades, pero que llegó a conocer a Dios de tal manera que Dios le pudo pedir lo más preciado que él tenía y él no titubeó de quién era Dios y de que Dios cumpliría. Y eso lo mantuvo fuerte. Eso le dio el ánimo y el aliento para obedecer, para rendirle a Dios lo que sea que Dios le pidiera. Con razón Dios le dice, mi amigo. Tenía plena confianza en Dios. Ahora, eso no es solamente para Abraham. Eso es para todo aquel que quiera tener ese nivel de amistad con Dios, para poder caminar bajo esa dirección constante que nos garantiza victoria en nuestro caminar. Porque si caminamos bajo la dirección divina, haremos absolutamente todo lo que Dios espera de nosotros y veremos siempre su victoria. Y sigue diciendo el versículo: yo fui quien te tomó de los confines de la tierra, yo te llamé de tierras lejanas, yo te escogí y no te rechacé, yo te dije, tú eres mi siervo. Y procede a decirle en el 10, no tengas miedo, yo estoy contigo, no te desanimes, yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Y entonces viene Dios y se encuentra con Jacob, con un descendiente de Abraham, y le dice, quiero recordarte quién eres. Quiero recordarte la bendición que hay sobre ti. Y es lo mismo que Dios está haciendo hoy sobre nosotros. Y nos está diciendo, yo te escogí. No hay rechazo en mi corazón hacia tu persona. Yo te he elegido para ser bendecido. Por lo tanto, si estás enfrentando una circunstancia difícil, Dios dice, no abraces el miedo. No lo abraces, no le creas al miedo lo que sea que te susurre a tu oído. Créeme a mí, porque yo soy el que te va a sustentar con la diestra, con la diestra de mi justicia o con mi mano derecha. Yo soy el que va delante de ti. Ahora, ¿quién es el yo soy? El Todopoderoso, al que nada le es imposible. El que siempre va a permanecer fiel en tu vida en todo tiempo. El que nunca te soltará. El que conoce nuestra necesidad en detalle y sabe en qué momento ser propicio en nuestra vida. Yo hace un tiempo atrás llegué a una conclusión y creo que Satanás tiene muchos demonios de miedo, porque todos los seres humanos en algún momento somos una presa para el miedo, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos de la vida. Y estos demonios del miedo lo que quieren provocar en nosotros es que tomemos decisiones sin Dios y nos perdamos de ver la gloria divina en nuestras vidas. Por lo tanto, Dios nos está recordando, el miedo no viene de mí. Y recuerda quién eres y recuerda quién soy, para que puedas confiar en la noche más oscura,
para que puedas descansar cuando humanamente nadie puede tener descanso, pero tú puedes descansar en la certeza de quién es tu Dios, de quién va contigo. Dios no dijo que no íbamos a pasar momentos difíciles, dijo que Él iba a estar con nosotros. Él nos va a acompañar, y si Él va contigo, ¿quién contra ti? ¿O no dice eso la palabra? Pero cuántas veces bajamos la mirada y vemos al enemigo aquí terrenal y se nos olvida que hay un Dios todopoderoso que nos va a defender. Y que este Dios todopoderoso no siempre te va a decir cómo te va a defender. Simplemente te dice: cree en mí porque yo lo haré. Y muchas veces, por no tener el cómo, nos angustiamos en nuestro interior, porque quisiéramos que nos dijera a detalle cada pasito que Él va a dar para entonces sentir que estamos en control y tener seguridad. Pero Él dice: yo soy suficiente. Lo que yo te he mostrado que soy debe de ser suficiente. Soy un Dios que no cambia de ánimo nunca, que no cambia de pensar nunca, que siempre, siempre cumplirá la promesa que ha hecho sobre tu vida. Y si soy inmutable, entonces puedes estar seguro de que si yo he dicho que haré, lo haré. Y necesitamos establecer esta verdad fuertemente en nuestros corazones, para que en esos momentos de grande oscuridad tú sepas que la luz divina está iluminando tu vida, tu camino, y por lo tanto habrá victoria en lo que sea que enfrentes. Amén. Amén. Ahora vámonos a otro versículo. Nos vamos a ir a Josué 1:7 al 9, que es otro versículo muy conocido. Y dice así, y me gusta estos 3 versículos que vamos a leer, porque son un complemento de lo que acabamos de leer en Isaías. Y dice: pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Dios acaba de decir: no temas, ¿sí? Y luego en Josué agrega algo más: esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, ¿qué significa para ti y para mí el que Dios nos diga que nos esforcemos? ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:1? Mira lo que dice: tú, hijo mío o hija mía, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Viene Dios y le agrega y dice: esfuérzate y sé valiente. Pero viene Dios y nos explica a nosotros: ¿sabes dónde nace, dónde debe de estar tu esfuerzo? ¿Dónde debes de enfocar tu energía? En mi gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es poder para poder hacer todo lo que nos es imposible a nosotros. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios? No me está diciendo que sea fuerte por el conocimiento que tengo. Me está diciendo que vaya al Dios Todopoderoso, que tome al Espíritu Santo, que es la gracia de Él manifiesta en mi vida, y que de Él yo tome fuerza. Entonces significa que en esos momentos donde te sientes débil, en esos momentos donde el miedo quiere penetrar a tu mente y te sientes bombardeado, donde la duda quiere también entrar, tú vas delante de Dios y le dices: aquí estoy, Señor, vengo a declarar quién eres. Tú eres el Dios que es fiel. Vengo a declarar que tú no mientes. Vengo a declarar que tú peleas mis batallas. Vengo a declarar que tú eres la fuerza que me sostiene, y vengo a tomar de ti esa fuerza y esa valentía que hoy carezco, pero en ti tengo acceso a ella. Y cuando vas delante de Dios declarando quién es Él y tomando de Él lo que sea que tú y yo necesitemos, verás el poder sobrenatural de su gracia, del poder divino manifestándose sobre tu vida, empoderándote y levantándote a una capacidad que tú y yo no conocíamos, pero que nos pertenece porque somos sus hijos. Entonces, ¿dónde debe de estar mi esfuerzo? ¿En sentarme y tratar de resolver el problema yo solito?
o en ir a Dios, declarar su grandeza, declarar quién es Él, para recordarme a mí mismo, con quién estoy, quién es el que va conmigo. Porque no enfrento el mundo yo sola, lo enfrento con el Todopoderoso. Y necesito recordárselo a mi alma para que vuelva en sí. Es como darle cachetaditas de amor, ¿verdad? Al alma, recordándole quién es Dios. Y luego tomo de Dios lo que necesito: fuerza, valentía, ánimo, paz, lo que sea que tú y yo necesitemos, Dios lo tiene disponible para que veamos su poder manifiesto y nos demos cuenta la grandeza de nuestro Dios en todos los días de nuestra vida. Y sigue diciendo en Josué, el versículo siguiente, dice el versículo 8: pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Nunca apartes tus labios de ese libro de la ley. Y viene Dios y le agrega algo más y nos dice: ¿sabes qué? Permanece en la verdad que yo te estoy revelando. No la apartes de tu vida. Quisiera que me ayudaran y me den ejemplos en qué momentos de la vida cotidiana, sin darnos cuenta, no por intención, sino por una reacción, apartamos la verdad de Dios de nuestra vida. ¿En qué momentos? Deme un ejemplo, ayúdeme. En un problema en el trabajo. ¿Por qué? Porque dudamos de que Dios está con nosotros. ¿Okay? Cuando tenemos problemas en el trabajo, porque a veces dudamos de que Él va a llegar ahí, a esa cosa que vemos quizá pequeña para nosotros, y Dios quizás está muy ocupado y no tiene tiempo, y yo debería de resolverlo. ¿Qué otra cosa? Ajá. Porque nos enfocamos en el problema y se nos olvida que está Dios. Amén. Nos enfocamos en el problema y se nos olvida que está Dios. ¿Qué otra cosa? Bueno, a mí me ha pasado a veces, creo que no va a llegar la provisión y el Señor abre esas puertas y se paga. Justo ahí, en la provisión. ¿Cuántas veces hay pendientes, cosas que tenemos que pagar? Ya se pasó la hora, el día, y estás: ay Dios, voy a ir a prestar. Y Dios dice: espérate, confía. Porque prestar es abrir un agujero, ¿verdad?, para tapar otro. Y seguimos con la deuda. Pero la sensación de que la ansiedad se fue es la que buscamos. Entonces, si la falta de paz es la que nos lleva a hacer un préstamo para la ilusión de resolver un problema, ¿no debería yo ir a Dios para buscar paz primero? Y dejar que Él actúe en mí para poder esperar y darme cuenta: wow, llegó la provisión. ¿En qué otras circunstancias se nos olvida quién es Dios? Apartamos la verdad. ¿Será que en el enojo? Cuando estamos enojados, nuestro cerebrito se desconecta de la verdad, ¿no? Y todo lo que viene a la mente lo queremos decir con nuestra boca, hiera o no hiera a alguien, ¿sí o no? Y salen palabras feas a veces. A veces decimos cosas que ni creemos cuando estamos enojados y dañamos a los demás. Y creo que, ¿cuál es la verdad para el enojo? ¿Cuál es la verdad de Dios para el enojo? Enójense, airaos, pero no pequéis. Esa es la verdad, ¿no? No te abatas si te enojas, no te culpes, no entres en condenación si te enojas, pero ponle pausa, porque si no lo detienes vas a pecar. Enójense, pero no pequen. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para tomar control de ese enojo cuando tú y yo sabemos que ese enojo toma control de nosotros? ¿Quién puede ayudarnos? Ya soy como el chavo del Chespirito, ¿verdad? O sea, pero en serio, ¿quién te ayuda? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo?
No, ir a Él, ir a hablar, porque si, o sea, yo entiendo que obviamente someterte a Él, pero solo pensar en someterte en ese momento en el enojo, no te sometes a nadie. Entonces tengo que correr a Él y decir: estoy enojada, quiero gritarle hasta de lo que se va a morir. Esto es lo que tengo adentro. Díselo a Él, desahógate con Él, y Él luego te va a hacer preguntas y te va a decir: a ver, ¿por qué sientes eso? ¿Y qué vas a ganar? Y te va a hacer un montón de preguntas que te van a llevar a entender lo que está pasando en tu interior. No solo te va a ayudar con el enojo, te va a hacer libre del patrón conductual de enojarte de forma constante, y vas a ver su gloria en tu vida. ¿Y sabes qué? Te vas a dar cuenta que ser mejor persona no depende de ti, sino de Él. Entonces tú no te vas a volver engreído ni orgulloso, sino que le vas a dar la gloria a Él, y de ahí va a venir un amor por Él más grande del que ya tienes. Pero tienes que ir a Él por ayuda. Él está ahí para socorrernos. Dice: ven, entra al lugar santísimo para tu oportuno socorro. Es lo que dice Hebreos 4, versículo 14 y 15. Entonces es en el momento. No necesitas estar en el auditorio donde nos congregamos, Comunidad Cristiana. No necesitas estar en ningún lugar santo para hablar con Dios. Tú eres el altar de Dios. En ti habita su presencia. Tú eres el santo elegido, apartado, separado para Dios. Así estés en el baño, así estés en tu coche, porque estás a punto de decirle al otro coche hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Ahí en ese instante, habla con Él. Háblale de tu enojo, háblale lo que quiere salir de tu boca, y te darás cuenta que Él tiene la solución para tu alma. Y habrás obtenido una victoria que te pertenece solo por tomarlo en cuenta a Él. ¿En qué otra cosa? A veces hay personas que por miedo mienten, ¿sí o no? Miedo a cómo va a reaccionar la persona si le digo la verdad. Miedo a las consecuencias si digo la verdad. Lleva tu miedo a Dios y dile: tengo miedo. Miedo por esto, por aquello, por lo que sea. Pero Dios me está diciendo: Cristi, no apartes de tu vida mi verdad. No nos está diciendo: cúmplela a pura fuerza. No la apartes. Esa verdad es: aquí estoy yo para ayudarte. No pelees sola. Dame tu debilidad. Dios no se asusta que lleguemos a contarle de lo que padecemos, y Él ya lo sabe. Él está esperándonos. Él está esperando que lleguemos a decirle: mira, me cuesta esto, me cuesta aquello. Yo en mi vida personal, de repente he atravesado momentos donde perdono a las personas, pero por A o B motivo no percibo que el perdón realmente se haya entregado como se debe, porque veo a mi corazón todavía molesto. Y le digo a Dios: a ver, estoy perdonando, estoy declarando, ¿por qué mi corazón sigue ahí? ¿Hay algo más que no he visto? No digo: no, yo debo de perdonar sin pedirle ayuda a Dios, porque hasta un libro del perdón he escrito. ¿Me explico? Hay cosas de las que yo no entiendo porque mi corazón se vuelve un misterio, pero Dios lo conoce. Y Él me puede mostrar por qué estoy atorada en esa ocasión. No necesito ser fuerte delante de Dios. Él es fuerte para mí. Él es la fuerza que yo necesito. ¿Cuántas veces no estamos viviendo las promesas de Dios porque se nos está olvidando esa verdad divina, o porque no estamos corriendo en su auxilio, en ayuda para nosotros, y estamos exigiéndonos a nosotros mismos comportarnos de X, Y, Z manera, cuando Él es nuestro ayudador? Y sigue diciendo el versículo 9, dice: medita en Él de día y de noche,
para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Dice, medita en él. Hace un rato te dije, recuérdale a tu alma quién es él, ¿sí? Recuérdale que él es fiel, que él es bueno, que él cumple sus promesas. Y Dios dice acá en Josué, piensa en mí, piensa en quién soy, para que te des cuenta que tienes a alguien que te sostiene, para que no enfrentes la vida solo. Medita en él de día y de noche. Cuando traemos a memoria las verdades de Dios, estas empiezan a cobrar vida en nuestro corazón y empiezan a operar desde adentro hacia afuera, transformando nuestro interior y llevándolo a vivir esa verdad plena en nuestra vida aquí terrenal. Por lo tanto, es importante que tú y yo permanezcamos ejercitándonos en las verdades de Dios para nuestra vida. Porque si hacemos esto, Él va a actuar en nosotros y tú vas a actuar de acuerdo a la verdad. Porque es primero Él actuando en ti para que luego yo actúe de acuerdo a su verdad. Entonces nos damos cuenta lo que dice en los evangelios: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, obedecer a Dios a veces parece ser lo más difícil que tenemos en nuestro día. Parece que vamos todo el tiempo cuesta arriba. Pero cuando lo haces a través de las fuerzas de Dios, se vuelve fácil y no pesa, se vuelve ligero. Entonces lo que Dios me está diciendo es, esas promesas son reales, esas promesas son tuyas, pero tienes que convivir conmigo constantemente y estar constantemente, meditar. Meditar es más que solo decir. Meditar es contemplar esa verdad de tal manera que la entiendo, que entiendo lo que significa que Él va delante de mí y que Él va a quitar al enemigo que se atraviesa en mi camino, que entiendo lo que significa que está cerrado todo, pero Él va a hacer camino aún donde no lo hay. Que entiendo que estoy con alguien que todo lo imposible le es posible, con alguien que me ama, con alguien que me cuida, con alguien que me enseña, con alguien que me levanta, con alguien que me nutre, con alguien que siempre, siempre va a ser fiel en nuestras vidas. Meditemos en esto, no solamente cuando nos congreguemos, todos los días, hay sol en el día y cuando sale la luna. Medita en Él, no lo apartes de tu vida. Yo le digo al Espíritu Santo, ayúdame a recordar las cosas que a mí me es fácil olvidar. Manténlas en mi memoria. Que en ese momento que estoy delante de una circunstancia donde tengo que traer a memoria una verdad necesaria de parte de Dios, tú tráeme la memoria, recuérdalo hasta que se haga vida en mí, hasta que ya sea una respuesta natural, porque de tanto buscarte tú transformaste mi ser interior. Él es mi ayudador como es tu ayudador también. No necesitamos nosotros tener una memoria fotográfica. Él nos ayuda a recordar. Y luego Él dice, porque quiero que entiendas algo, yo estoy contigo todos los días, siempre. Ahí estoy contigo. ¿Para qué? Para operar a tu favor. Para que veas mi mano de poder, para que otros se den cuenta que eres mi hijo, que eres mi hija y quieran lo que tú tienes. Él va con nosotros al trabajo, Él va contigo al gimnasio, Él va contigo a la escuela, Él va contigo cuando vas en tu coche o cuando vas en el autobús, Él va contigo. ¿Y sabes qué? Si te vas a un bar porque te desviaste del camino,
hasta entra contigo al bar para ver si allá adentro te acuerdas de Él, para que te dé fuerza para salir de ahí. No se queda afuera porque te ama demasiado. Amén, amén. Ahora acompáñame al Salmo 23, 1 al 6. Este capítulo de Salmos es un salmo maravilloso. Y mira lo que dice: el Señor es mi pastor. ¿Qué nos va a faltar? De verdad, estamos seguros. Porque cuando nos falta algo, ¿qué sientes? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y sabes qué sucede? A mí me ha sucedido muchas veces, generalmente en temas financieros, cuando hace falta solvencia financiera. Mi respuesta en mi mente es: necesito dinero. Pues es la lógica, ¿no? 2 más 2 es 4. Y Dios dice: no, antes del dinero necesitas algo más. Necesitas la certeza de quién yo soy. Necesitas la paz, necesitas saberte amada, necesitas poder descansar en medio de la circunstancia, porque ese es mi mayor regalo para ti. Las deudas yo las puedo saldar, pero la vida espiritual que tengo para ti solo te la puedo dar yo, no el saldar las deudas. No puede venir tu paz y tu descanso de que todo esté seguro. Tu paz y tu descanso soy yo. ¿O acaso no dice su palabra: la paz os dejo y la paz les doy, y se las doy no como el mundo se las da? Entonces, ¿cuántas veces cuando estamos en una situación financiera donde no hay solvencia, caemos en el error de pensar: es que me falta todo? Me falta todo. Y es lo natural, humanamente hablando. Necesitas del dinero para todo en esta tierra, o para muchas cosas. Pero Dios dice: es que te lo voy a dar, pero déjame darte primero la riqueza más grande, que es mi paz y el descanso. Una verdad que te va a hacer saber que tienes un poder sobrenatural para caminar en esta vida. ¿Sabes por qué? Dios sabe en qué momento nos va a soltar las finanzas. Pero ¿qué pasa si esas finanzas las va a soltar en 10 días, en 15, en 30 días, en 3 meses, en un año? ¿Quieres tú vivir angustiado esos 10 días, esos 15, esos 30, esos meses, o en 10 años? Porque así nos toca a veces, vivir angustiados mientras llega la solvencia financiera. Y Dios dice: yo quiero que lo vivas en plenitud, porque yo tengo el día y la hora en que te voy a soltar las finanzas. Pero no tienes por qué vivir sufriendo cuando eres mi hijo y mi hija. Y mientras las finanzas llegan, yo te supliré lo que necesitas, porque no te va a dejar aguantando hambre, no te va a dejar sin darte una provisión diaria para tu sustento. Yo lo he vivido muchísimas veces. Y de repente, cuando pasa una situación financiera, el enemigo me quiere hacer retroceder a la angustia de aquellos tiempos. Y corro a él y le digo: no, yo ya sé que tú eres fiel. Yo ya sé que tú me estás enseñando a otra dimensión de paz y de descanso. Y yo quiero esa dimensión de paz y de descanso. Entonces Dios nos está recordando en este versículo: si yo soy tu pastor, quiero que te recuerdes que no te va a faltar nada. Nada te va a faltar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, yo estos zapatos me los puse aunque me quedaban un poco apretados hoy, pero ya no los aguanto. Así que voy a perder el caché. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en la angustia financiera? Le vamos a decir a nuestra alma: a ver, alma mía, Dios dice que a mí no me va a faltar nada, y yo le creo.
porque Él no miente, porque eres fiel. Y yo veré este día el milagro de Dios. Veré este día que Él suplirá. Veré este día que Él hará camino para lo que yo necesito hoy, porque la palabra dice que nada me faltará. Y Cristo es la palabra. Ay, Dios, metí un zapato de uno y otro de otro. Traía zapatos de repuesto. Mire, esto es lo que pasa cuando uno sale corriendo. Se parecen el color, pero, y yo me sentía, gracias. Bueno, esa soy yo, Cristina, se las presento. Dios me dice, no te va a faltar nada, Cristi. Tal vez no vas a tener todo lo que quieres ahorita, pero lo necesario no te va a faltar, porque yo soy tu pastor. Yo cuido de ti. El pastor conoce la condición de la oveja y sabe lo que necesita cada una de ellas. Tienes que saber que Dios conoce lo que necesitas y que jamás te va a dejar a la deriva. Nunca te dejará a la deriva. Y sigue diciendo, en campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Fíjate, Él nos da lugares de descanso, pero ¿sabes qué? ¿Cómo es que nos va a llevar a un lugar de descanso o a tomar del arroyo si yo no estoy hablando con Él? ¿Cómo me enteraré? ¿A dónde está el descanso? ¿A dónde está esa agua que va a saciar mi alma si yo no hablo con Él? Necesito decirle, Señor, te creo que no me va a faltar nada. Ahora enséñame a dónde están esos lugares de descanso, de verdes pastos. Ahora enséñame dónde está el agua del arroyo, porque no es agua ni la Evian, ni la más purificada que puedas encontrar. No es ahí donde vas a tomar agua, es en su presencia. Pero Él te va a mostrar. Pero una vez más, estas promesas son reales, pero dependen absolutamente de nuestra relación con Dios para poder enterarnos a dónde va Dios a cumplir cada una de ellas. Y en esa dependencia de Dios te llevará a verdes campos, te llevará a tomar un agua que va a saciar tu sed. Me da nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Ahí descubrirás lo que significan las nuevas fuerzas, hablando con Él. Mira, es impresionante. Yo le digo a Dios, no hay nada que me impacte más que cuando yo estoy totalmente angustiada y simplemente por sentarme un tiempo con Él, yo salga con fuerzas como más que vencedora. Como que todo el mundo todos los enemigos se vuelven de tamaño diminuto y yo me siento gigante porque Él es mi fuerza. Y entonces cuando me lleno de esa fuerza, yo puedo con todo porque Él va conmigo. Pero deja de ser una frase y se vuelve una realidad. Ahí no hay situación que pueda prevalecer. El que prevalece es Él. Puedes tener la peor condición de trabajo, puedes tener el peor jefe que te haya tocado, y ahí te empodera Dios, y de repente ese jefe al que le temblabas y te ponía nervioso y por eso te equivocabas más, ahora ya no puede penetrar tu alma y tú estás fuerte, estás seguro porque sabes quién va contigo, y empiezas a ejercer tu función con una excelencia sobrenatural porque Dios es tu fuerza. Y entonces dices, ¿tienes un jefe malo? Pues ni me he enterado, porque el que tengo de allá arriba, Él me sostiene. Y empiezas a brillar. Y el jefe la pasa re mal si no te quiere, porque le va a tocar verte brillar. Pero puede que ese jefe tarde o temprano diga, ¿qué tiene esta persona que yo no tengo? Y de repente te encuentres tú hablándole del Dios viviente, y Dios transforme también la vida de tu jefe. Eso es lo que Dios hace. Voy a leer los otros versículos rápidos porque ya se me acabó el tiempo. Aunque deba yo pasar por valle más sombrío,
La Reina Valera dice, por valle de sombra de muerte, ¿no? ¿Cuántas veces tú y yo pasamos por situaciones donde sentimos que se va a acabar todo? Y es esa sensación, no de muerte física, pero de una muerte de todo lo que tienes y que te va a tocar sufrirla. Y Dios dice, aunque pases por valle de sombra de muerte, no temo sufrir daño alguno. Dios dice, perdóname, yo vencí la muerte. Yo vencí la oscuridad. Tú hoy me perteneces. Ese valle tiene fecha de caducidad y va a terminar. Yo soy tu Dios y nadie podrá tocarte ni hacerte daño alguno. Él es el que resucita todo lo que parece muerto. Él es el Dios de vida y en Él podemos confiar y en Él podemos descansar. Porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me das nuevo aliento, tu vara y tu cayado me dan aliento. Tú estás, ¿quién está con nosotros? El Todopoderoso, el que te ama con amor eterno, el que ha prometido darte la victoria, el que ha dicho si te caes 7 veces te levanto, el que te ha dicho yo levantaré tu cabeza, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces pensamos, quiero que esté fulanito de tal para que me ayude? Y dice Dios, aquí estoy yo, tu Todopoderoso. Amén. Volvamos nuestra mirada a Él y Él hará cosas sorprendentes en tu vida. Pregúntale, ¿cuál es tu plan para este tiempo de mi vida? ¿Dónde quieres que ponga mi mirada? ¿Dónde quieres que ponga mi esfuerzo? Y Dios te va a guiar a esos campos verdes, a ese arroyo de agua y a la victoria en tu circunstancia. Amén. ¿Me preparas un banquete a la vista de quién? De mis angustiadores, de mis adversarios. Aquellos que deseaban tu mal verán la mesa que Dios ha preparado para ti y verán la gloria de Dios sobre tu vida. Todo aquel que se ha levantado contra ti verá la victoria de Dios en tu vida. Él va a preparar la mesa. Mire, yo he vivido esto de maneras impresionantes. Hace muchísimos años, mucho antes de que fuera yo pastora, hace 34 años atrás, se levantó un falso testimonio sobre mi esposo y mi persona y se rodeó la nación del falso testimonio. Y Dios me dijo, cree en mí, confía en mí. Fue un proceso súper difícil para mi carne, pero gratificante cuando logré recibir la vida del Espíritu. Porque Dios decía, levanta tu cabeza, tú no tienes nada que ocultar. Pero mientras la gente te critica y te señala, qué difícil es. Pero al final me dejé procesar por Dios y dejé que Dios obrara en mi vida. Y llegó Benny Hinn al Salvador. Y a mí me pidieron que trabajara en la coordinación, como secretaria de la coordinación. La cosa es que llegó el día del evento y lo hicimos en un estadio que tiene capacidad para 44,000 personas, pero teníamos 54,000 porque usamos el pasto, la cancha, ¿no? Y en primera fila estaban todos los que habían hablado ese falso testimonio de mi persona. En primera fila. El primer día, fueron 2 noches de conferencias, y el primer día me crucé a Benny Hinn en el pasillo. Y me dijo, Cristina, quiero darte una palabra, pero te la quiero dar en medio de la conferencia, recuérdamelo. Y dije yo, ya le voy a andar yo acordando. Señor Benny Hinn, ¿verdad? Usted dijo que va a dar una palabra a mí. Pues claro que no. Obvio, pasó el día, no pasó nada. Al día siguiente otra vez me lo vuelvo a encontrar en el pasillo y me dice, no me acordaste ayer, acuérdame hoy. Y yo, ¿verdad? O sea, tampoco va a pasar. La cosa es que ya estábamos a media conferencia y se recogió la ofrenda, y las personas que estaban para recoger ofrenda, nadie subió a la tarima donde habían 20 pastores sentados. Entonces
resuelves el problema, ¿verdad? Agarré yo el cesto y salí corriendo y estaba recogiendo la ofrenda cuando de repente escucho: Cristina, aquí estás, no me has acordado de la palabra, ven. Dios habló de mí. Mire, fue algo maravilloso. Solo Dios empezó a decir quién era yo delante de Él. Y yo solo miraba a todos los que habían levantado su mano contra mí. Y yo le decía: Dios, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás hablando bien de mí delante de las personas? Y me dijo: porque yo aderezo mesa delante de tus adversarios o angustiadores. Y toda la nación fue testigo de lo que Dios dijo. Y eso que se había dicho se quebrantó en un instante. Eso es lo que hace Dios. Y yo digo: Señor, ¿cómo? Tú ni te lo esperas, tú ni lo estás buscando, solo le estás creyendo en algún día yo veré tu justicia, algún día veré tu mano. ¿Y cómo se le ocurre a Dios? Este señor Benijín a mí no me conoce. O sea, me presentaron con él porque yo estaba viendo la logística. Hasta ahí, pero él no sabía quién yo soy. ¿Y cómo Dios le dice a él? Pues vas a dar una palabra sobre mi hija delante de todos los que están aquí, porque te respetan a ti y respetan tu autoridad. Dios aderezará mesa delante de tus angustiadores. Pero ¿sabes dónde me enfoqué yo? En Él, en lo que Él quería trabajar en mí, en los tesoros espirituales que Él tenía para mí. Si tú buscas primero el reino, ¿qué pasa? Todo lo demás viene por añadidura. Alimenta tu espíritu, aliméntate de Él. Sigue la senda que Él preparó para ti, aunque pareciera que se está desviando del punto importante. Dios nunca va a soltar el punto importante. Ciertamente, si tú y yo buscamos primero el reino, todas sus promesas se cumplirán sobre tu vida y Dios te sorprenderá en la manera gloriosa y maravillosa que lo hará en ti. Amén, amén. Terminamos con esto, amada iglesia, porque ya se nos fue el tiempo. Si gustan, nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque hoy has venido a darnos una guianza para que todos nosotros podamos ver tus promesas cumplidas en nuestra vida. Pero no solo veamos la promesa en las áreas naturales, sino que veamos la riqueza espiritual cobrar vida en nuestro interior. Levantarnos y empoderarnos para poder enfrentar la vida como tus hijos, acompañados del Dios Todopoderoso, al que nada le es imposible. Aquí estamos hoy, Señor. Tú conoces nuestros corazones y sabes qué áreas de nuestra vida están necesitadas de esas verdades divinas que nos darán fuerza, que nos darán ánimo, que quebrantarán el miedo, que nos levantarán y nos harán avanzar en la dirección que tú establezcas para nosotros. Aquí estamos hoy, Señor, creyendo en tu fidelidad, creyendo en que tú peleas nuestras batallas, creyendo en que no mientes, creyendo en que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro aliento, que tú serás propicio en nuestro caminar, creyendo en todas tus promesas, pero también creyendo que tú eres lo que necesita nuestra alma, para que nos lleves a ese lugar de descanso, a ese lugar de paz, a ese lugar donde puedo beber de ti y ser empoderado por ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por enseñarnos cómo ir a tu presencia y saturarnos de lo que tú tienes para nosotros, porque ciertamente estás asegurándote de que tus promesas se hagan realidad en nuestras vidas, Señor.